Damos ahora al doctor Luis Eduardo Servín, que tiene la licenciatura en Ciencias Genómicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Ciencias Biomédicas, igual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente e investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del Sistema Nacional de Investigaciones en nivel 1. Recientemente, la Asociación Americana de Microbiología lo reconoció como joven embajador de esta asociación con el fin de promover el quehacer de los estudios de microbiología en México y el mundo. Ha publicado una decena de artículos científicos en revistas internacionales referenciadas y le agradecemos su presencia con la ponencia Diversidad Genómica de Microorganismos Extremófilos de Manantiales Termales de los Azufres México. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias primero a todos los organizadores por la invitación. La verdad estoy como muy contento de poder participar en su evento. Pues bueno, yo me llamo Luis. Pues como ya mencioné ahorita en la introducción, yo estoy trabajando en el campus de la UNAM en Morelia. Hay una Escuela Nacional de Estudios Superiores. Y bueno, actualmente estoy colaborando con la doctora Yonuen Tapia, que dio su ponencia ayer, y somos corresponsables de un laboratorio de microbiómica. Lo nombramos como el laboratorio LabMic, y bueno, aquí está nuestra página web. Tenemos apenas un año empezando a trabajar, entonces lo que les voy a presentar ahorita son como avances que pues vengo haciendo desde el doctorado a la actualidad. Este es el campus, es un campus muy bonito. En diciembre cumplió, bueno, va a cumplir 6 años. Yo llevo trabajando ahí 2 años. Hay una infinidad de licenciaturas, es bastante impresionante. Hay también una comunidad allá. Son más o menos 12 licenciaturas. Yo he participado como profesor en la licenciatura en Ciencias Ambientales, y este es bueno, un grupo que fuimos a una práctica de campo, pero principalmente colaboro como docente en la licenciatura en Ecología, donde también formo parte del comité académico de la licenciatura. Y bueno, actualmente son tres generaciones. La primera, segunda y tercera generación. Son grupos pequeñitos, la verdad nos la pasamos bien, y pues yo soy como su profesor de estas materias, de diversidad de bacterias, arqueas, virus y microcariotas, y una materia de bioenergética y metabolismo. Y bueno, en el laboratorio, en mi grupo, lo que estamos haciendo es usar técnicas de genómica y metagenómica para estudiar diferentes cosas, entre ellas la simbiosis entre frijoles silvestres de México y sus bacterias fijadoras de nitrógeno. Además, también estamos viendo cuál es la relación que existe entre las bacterias que viven en los intestinos de las mariposas monarca que llegan a hibernar aquí a las colonias de Michoacán. Entonces hemos encontrado cosas muy interesantes, pero hoy les voy a platicar principalmente de esto, de diversidad microbiana de microorganismos extremófilos. Entonces, bueno, para empezar, les voy a dar como una pequeña introducción a algunos conceptos. Entonces, bueno, la genómica, que es una de las técnicas que utilizamos, pues básicamente lo que nos permite es hacer el estudio de las propiedades funcionales, del contenido genético, de la evolución o incluso del origen de los genomas de las formas de vida. Y el detalle es que tradicionalmente la microbiología pues estaba un poco limitada por una cosa que es un problema en la actualidad, que es que no sabemos cómo cultivar a la mayoría de los microorganismos que están en la naturaleza. Sabemos que están ahí utilizando técnicas moleculares, pero justo la limitante es que todavía no sabemos cómo. Y ahí ojo, porque luego escuchan, es que estos microorganismos no se pueden cultivar. Es más bien que no sabemos cómo cultivarlos. Y entonces, como una de las soluciones está justo utilizar a la metagenómica, que es básicamente un enfoque que a ustedes les permite extraer DNA directamente del medio ambiente, y ese DNA, digamos, utilizarlo como para hacer una secuenciación tradicional, como si fuera un genoma, pero en este caso va a contener el material genético de toda una población de microorganismos. Y bueno, aquí el propósito es recuperar secuencias a escala genómica para revelar la composición y el metabolismo de esas comunidades microbianas. Entonces, bueno, no los puedo cultivar, pero puedo extraer su DNA. Al estudiar su DNA, entonces puedo inferir algunas de sus propiedades metabólicas o su diversidad, o describir simplemente cuál es pues esa riqueza de microbios que hay en un ambiente en particular. Entonces, bueno, de ambientes que son
pues sencillos, o entre comillas decir sencillos, que tienen una diversidad microbiana limitada, por ejemplo, los que se pueden encontrar en zonas termales. Cuando ustedes hacen secuenciación de DNA de esta forma masiva, utilizando técnicas pues recientes, los secuenciadores, principalmente Illumina, PacBio, etc., es muy común recuperar genomas completos o casi completos de poblaciones de microorganismos. Entonces aquí esto realmente es muy bueno porque podemos tener el genoma completito de poblaciones de microorganismos tal como se encuentran en la naturaleza y empezar a ver cómo es su variación. En ambientes un poco más diversos, por ejemplo, el metagenoma del mar o metagenomas del suelo, que ayer yo no estaba platicando de los metagenomas del suelo, hay una diversidad muy impresionante de microorganismos. Ajá. O sea, en el suelo se ha estimado que hay hasta más de 3.000 ribotipos diferentes de microorganismos. Entonces, en estos casos, la metagenómica pues, les permite acceder a ver qué hay ahí, pero es realmente bastante complicado recuperar genomas completos de poblaciones de este tipo de ambientes. Si no conocen muchas de estas secuencias, están disponibles, pueden ustedes entrar justo aquí a NCBI, esta es la liga, ustedes pueden acceder a una infinidad de recursos, artículos científicos, todas las secuencias que ustedes quieran están depositadas en GenBank de virus, arqueas, el genoma humano, todo eso está disponible. Quien no sepa, pues le puede echar un ojo, la verdad es que es un repositorio muy interesante de explorar. Y bueno, quiero así tener mucho hincapié que nosotros vivimos en un mundo completamente microbiano, ¿sí? Esta es una línea de tiempo muy simple de pues, algunos sucesos evolutivos. Miren, aquí la Tierra se forman aproximadamente 4.6 mil millones de años. Claro, las rocas más antiguas pues no se pueden conservar. Las que se tienen un registro más antiguo es de más o menos pues aproximadamente 3.8, 4 mil millones de años, ¿sí? Entonces, una de las formas de ver si existe o existió vida y tratar de datar en qué momento ocurrió fue justo analizar estos cristales de circonio que se forman cuando las rocas volcánicas se solidifican, estos cristales se forman y pues prácticamente permanecen sin ninguna modificación química desde que se forman, entonces se pueden utilizar como pues marcadores de tiempo. Y adentro de estos cristales de circonio se pueden almacenar pequeños cristalitos de grafito, perdón, de carbono 12, y este carbono 12 es una marca molecular pues, de la vida, ¿no? El carbono 12 es como inherente a la vida, y entonces si ustedes pueden datar este carbono 12, entonces pueden tener una aproximación de desde cuándo tal vez pudo existir las primeras formas de vida, y entonces pues vean, es casi muy rápido, O sea, se forma la Tierra y en cuestión de unos miles de millones de años ya se puede detectar algunas como indicios de que pudiera existir vida muy rápidamente. Pero vean, desde, pues pensemos por aquí hasta por acá, todo esto es más como de la mitad de la historia geológica de la Tierra, estuvo completamente dominada por microorganismos. Entonces estos microorganismos han tenido tiempo de colonizar todos los posibles nichos ecológicos que hay en la Tierra, de todos los ambientes, desde el fondo del mar, el subsuelo de la Tierra, la atmósfera. O sea, es por eso que es muy interesante estudiar estos microorganismos, explorar la diversidad microbiana, porque seguramente tienen muchas capacidades metabólicas que podríamos utilizar para resolver pues, problemas de la actualidad. Y bueno, las formas de vida, esto ya lo han visto, es un árbol filogenético de la vida, utilizando marcadores moleculares, utilizando genes ribosomales. Están estos tres dominios, las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Aquí nada más quiero que vean que las arqueas son más cercanas al dominio de los eucariotas que lo que están de las bacterias. Entonces, cuando ustedes le dicen procariota, no nada más están hablando de bacterias, también están hablando de arqueas. Es un dominio independiente. En la actualidad, la diversidad es una imagen muy esquemática, está simplificada, pero miren, esto que está aquí son bacterias. Y lo que quiero que noten es que hay pues ciertas ramas que se ven de color rojo. Eso significa que por lo menos hay un cultivo, o sea, al menos uno que se ha podido cultivar en condiciones de laboratorio de algún representante de todo un linaje completo. Entonces, todo lo que está en gris son cosas que permanecen, todo lo que está en gris tiene al menos un representante cultivado. Y lo que están viendo todo en rojo son grupos que a la actualidad todavía no tienen ni un solo representante cultivado.
lo que implica que es muy difícil estudiar pues, características genéticas, ver cómo son, ver cómo crecen, comprobar sus capacidades metabólicas. Entonces sabemos que están ahí por técnicas moleculares, que cómo son, que qué hacen, hay muchas preguntas todavía por resolver. Incluso en este año se han reportado que como aproximadamente el 15% de nueva diversidad de linajes de bacterias. Entonces no estamos hablando de especies aislados, son a nivel de linajes que incluyen infinidad de diferentes microorganismos. Incluido también este grupo que es el CPR, que todavía no tiene un nombre digamos, taxonómico formal, se le conoce como la radiación de filas candidatos, y estas son arqueas ultra pequeñas, son súper pequeñitas, y carecen de muchas capacidades metabólicas para vivir de forma independiente. Entonces, lo que se predice es que necesitan de tener relaciones, ya sea patogénicas o de simbiosis, con otras formas de vida que no se conocen, y a partir de ellas extraer algunos de los nutrientes necesarios para siquiera pues, crecer o dividirse. Y miren, aquí están las arqueas, es el mismo caso, todo lo que está en amarillo sigue sin haber ningún representante cultivado, y hay otro grupo enorme, que es el de PAN, más adelante se los voy a platicar, que es también un grupo de arqueas que son ultra pequeñas, incluidas algunas de las formas de vida que se estima que están como en el justo límite teórico de lo que pues, puede ser la vida. Estas arqueas, la mayoría de ellas no se puede cultivar, no sabemos todavía cómo, es bastante complicado, y tienen genomas también muy pequeñitos y carecen de muchas capacidades metabólicas. Entonces, y aquí está la ramita que va hacia los eucariotas. Si se dan cuenta, pues es una ramita ahí muy triste, muy pobre. Como que no se ve como que todo está ahí colapsado, todos los eucariotas están aquí, ¿no? Y esto pues es muy esquemático porque la mayoría de la diversidad biológica de la vida reside en los microorganismos. Sí, son multidiversos. De hecho, hay varios grupos de eucariotas. Plantas, animales y hongos son ramitas pequeñas dentro del linaje de los eucariotas. Entonces, cuando nosotros pensamos en diversidad biológica, nos imaginamos un bosque con animales y así, si se imaginan a las algas o a los hongos, ya es ganancia. En realidad, ahí hay un mundo de cosas que no podemos ver a simple vista, pero que tienen papeles muy importantes. Incluso en la actualidad las relaciones que existen entre estos eucariotas microscópicos aún no están bien establecidas, incluso utilizando técnicas moleculares. Entonces todavía queda muchísima diversidad pues, por explorar. A mí me gustan mucho las arqueas, y casi no se mencionan de repente. Las arqueas se descubrieron hace 40 años. O sea, a mí me ha tocado toda como el proceso, ¿no? ¿Quién es él? Pues Carl Woese. Carl Woese, ustedes saben que fue bastante criticado en sus inicios porque nadie pues, realmente confiaba en que las herramientas moleculares utilizando pues, a los genes marcadores, los 16S, pudieran ser utilizados para reconstruir pues, filogenias. En la actualidad pues, dependemos completamente de ellas, es una técnica muy socorrida. Esta es su figura del artículo de 1990, donde ya propone de forma formal los 3 dominios, bacteria, arquea y eucariota. Desde el año 70 ya había empezado a recuperar este tipo de árboles, pero todavía no tenía estas definiciones formales de lo que eran sus dominios, ni estos nombres que ven en la actualidad, bacteria, arquea y eucaria. Bueno, ¿qué es una arquea? Para empezar, una arquea es una arquea. O sea, es muy común, es que las arqueas son bacterias. No, las arqueas son otro dominio de la vida. Luego, también algo que es muy común es que digan, es que todas viven en ambientes extremos, en volcanes. Tampoco es cierto, las arqueas están en todos los nichos que puedan ustedes imaginar. Lo único es que pues, las primeras arqueas se descubrieron en sitios volcánicos, en fumarolas debajo del mar. Entonces se quedó esta idea de que son cosas raras que viven en ambientes muy hostiles. En realidad, incluso tenemos arqueas viviendo dentro de nuestros intestinos, no sé si ven ustedes eso, estas arqueas incluso llegan a producir gases estomacales, ¿no? Tienen muchas funciones y lo más curioso es que hay en algunos lugares de la Tierra donde las arqueas son las formas de vida dominante. Entonces, este es un árbol filogenético, está aquí eucaria, bacterias y arqueas, y lo que está aquí en rojo son representantes que viven en temperaturas elevadas. Es como un árbol de la vida basado pues, también en temperatura.
De arqueas hay al menos 21 fila, dentro del dominio arquea. Este es como el dato más actualizado. Y es muy interesante, no sé si ustedes han escuchado esto, hay algunas arqueas que se descubrieron en el fondo del mar, en una fisura en el Atlántico. Hay pues una estructura volcánica ahí que se le conoce como el Castillo de Loki. Entonces, en este lugar encontraron pues, genomas de arqueas completamente novedosas, totalmente inesperadas, que no se sabe cómo son, no hay ni una sola foto de ellas, y le pusieron las loquiarquiotas. Entonces, estas loquiarquiotas, al incluirlas en análisis filogenómicos, lo que encontraron es que estaban muy cercanas al linaje de los eucariotas, más cercanas de lo que está en la figura que les enseñé hace unos minutos de Gus, donde se ve que están las bacterias lejanas y las arqueas cercanas a los eucariotas. Bueno, en estos esquemas, dentro del dominio de las arqueas, cae la rama de los eucariotas. Entonces, eso es muy interesante. Son como un eslabón perdido de la evolución, si lo quieren ver así, porque además lo que se encontró es que estas arqueas contienen genes que participan en procesos que se conocían solamente de los eucariotas, como vesiculación, algunas proteínas del citoesqueleto, y hay un montón de funciones que eran única y exclusivamente de los eucariotas. Entonces ya empiezan estas arqueas a tener esas como características de eucariotas, y a la actualidad no sabemos si esto es transferencia horizontal o si son adquisiciones pues, por alguna infección de un virus o hay algo que está ahí, no tenemos todavía ninguna idea. Pero sí sabemos que están ahí porque se han encontrado otras arqueas que pertenecen o que están relacionadas filogenéticamente a estos linajes que se les conoce como las asgarquiotas. Entonces hay nuevos linajes y bueno, siguieron esta tradición de ponerle nombres de dioses nórdicos. Entonces cuando vayan a ver la película de Thor, acuérdense de las arqueas. Están las loquiarquiotas, torarquiotas, las odinarquiotas y las heimdalarquiotas. Entonces, sí, de vez en cuando los científicos se divierten, ¿no? Entonces, miren, este es un árbol filogenético de este grupo de las asgararquiotas. Aquí están algunas arqueas ya conocidas, el linaje Ta, que es de lo más establecido, que sí es bien claro que existe, que son taumarquiotas, aigarquiotas, crenarquiotas y corarquiotas. Son nombres rarísimos, yo lo sé. Y aquí están las asgararquiotas. Entonces, no es que sean cosas raras que están solo en el Atlántico, no, están en todos lados, solamente que como no se pueden cultivar y no sabemos que existían hasta este año, o sea, era como, estábamos como cegados, ¿no? Y entonces, al incluir estos nuevos linajes, vean lo que ocurre, ya no son las loquiarquiotas las más cercanas, ahora es otro linaje que son las heimdalarquiotas. Entonces, esto es muy interesante porque en la actualidad vivimos en una época de mucha información, y está en constante cambio, y entonces cuando ustedes tengan sus clases de taxonomía, pues apréndanse lo más general, pero recuerden que esto está en constante cambio, o sea, en menos de un año ya cambió cuál es lo más cercano a una eucariota. Esta es la clasificación actual de las arqueas, son 3 supergrupos, el supergrupo Ta, que ya les mencioné, taumarquiotas, aigarquiotas, crenarquiotas y las corarquiotas. Y estos que están en rojo, para los 3 supergrupos, son linajes que solamente se conocen a partir de genomas recuperados del ambiente. O sea, no se tienen en cultivo, no se sabe ni siquiera cómo son. Está el supergrupo Asgar, que ya les mencioné, las loquiarquiotas, torarquiotas, heimdalarquiotas y ordinarquiotas. Y aparte hay otro supergrupo que es el de Pan. Y este de Pan tienen pues estos nombres. Se le ponen las siglas como de los primeros grupos que son como característicos. Y aparte están estas otras arqueas que son las eurarquiotas, que estas, no sé si alguna vez han tenido posibilidad de ir a las salinas, que hay aquí en México, son esas como manchas rosas que se ven, son estas arqueas que tienen la capacidad de hacer fotosíntesis, pero utilizan a la bacterioclorofila en lugar de la clorofila. Entonces, hay una gran diversidad de cosas. Yo en particular me he interesado en estudiar la diversidad de arqueas que viven en este sitio termal de los azufres en Michoacán. Estas, por ejemplo, es uno de los primeros lugares donde fuimos. Esto puede alcanzar hasta 90 grados y tener un pH de 2. Y allí hay formas de vida creciendo, ¿no? Entonces, antes, ¿qué es un extremófilo? Son aquellos organismos que residen o requieren de condiciones físicas o geoquímicas extremas que son perjudiciales para la mayoría de las formas de vida de la Tierra. En realidad es como que son perjudiciales para el hombre, ¿no? O sea, porque si ustedes van y le preguntan a a una bacteria anaeróbica, decir que nosotros somos extremófilos porque vivimos en una atmósfera rica en oxígeno. Entonces, es como algo un término como muy del hombre, ¿no? Entonces, estos microbios les gusta lo extremo.
En México hay muchos sitios termales, en realidad es más de los que ustedes se puedan imaginar, y siguen sin ser explorados. Yo me enfoqué a los azufres, pues soy de Michoacán y es un lugar donde hay un campo geotérmico de la Comisión Federal de Electricidad, entonces ya hay datos sobre composición química del agua, hay caminos, entonces es accesible entrar a estos lugares. Si ven, es como si fuera una olla. Aquí está como cadena montañosa, y aquí adentro es donde pueden encontrar a las manifestaciones termales. Bueno, lo que se cree es que era un volcán que tuvo una explosión bastante masiva, y esto colapsa, y entonces queda esta forma como de caldera. Y hemos explorado distintos pues, nichos de dentro de los azufres, sulfataras ácidas, que son estos como pocitos de lodo hirviendo, a altas temperaturas, estas lagunas termales que tienen pH 2 de forma natural y una concentración verdaderamente brutal de metales pesados de origen natural. También salmueras de agua geotérmica, que viene de pues, depósitos que están en el subsuelo, etc. Y en general lo que hemos hecho es pues, secuenciar metagenomas de 3 comunidades de forma bastante masiva. Más o menos hemos secuenciado yo creo que ya como unos 17 gigabases de secuencias, de manantiales termales, de sedimentos termales y de una laguna ácida. Y hemos recuperado genomas pues, novedosos para arqueovirus, que son virus que infectan arqueas, así como están los bacteriófagos que afectan o que infectan a las bacterias, también están los arqueovirus, bacterias, arqueas y algunas microalgas. Este es uno de los primeros lugares que exploramos, y en este encontramos una diversidad de arqueas que viven en condiciones de mucha concentración de azufre. Utilizan el azufre para generar su metabolismo. Y lo que encontramos fue una población de arqueas que no se había descrito y que hasta la actualidad solo se ha reportado en este lugar de los azufres. Entonces son como poblaciones de microbios que se han pues, adaptado a vivir en ambientes de México de forma muy particular y que han estado ahí por miles de millones de años y simplemente están esperando a que alguien los analice. Entonces, bueno, encontramos esta población, le pusimos de nombre candidato Aramenus, que viene de una palabra purépecha arameni, que significa el guardián del agua. Entonces, bueno, es la arquea guardiana del agua de los azufres. También hemos encontrado otros arqueas que pertenecen a otro grupo que son los termoproteales, que se distribuyen estos sí a nivel mundial. Hay muchos representantes en todos los continentes de este tipo de arqueas, Thermoproteus, Vulcaniceta, y estas arqueas sulfolobales, miren, la que nosotros encontramos está justo inmersa aquí, que está aquí, el rosita, y son pues, nuevos linajes que no se habían descrito. Sulfolobus es como si fuera la E. coli de las arqueas, es como la modelo de estudio. Entonces, este es como el grupo donde ustedes pueden tener a muchos representantes para hacer estudios de biología molecular. Entonces, estos miembros de estas familias tienen genomas también pequeñitos. Pueden crecer, se pueden cultivar. Son genomas pequeños, pero tienen toda la capacidad metabólica de vivir de forma independiente. Encontramos también virus. Estas son fotos de enriquecimiento de virus. Encontramos principalmente 2 genomas completitos de virus. Uno de ellos es un rudivirus, que tienen esta forma como cilíndrica, tienen estas patitas y esto es con lo que se anclan a los hospederos. Y lo que encontramos es que sus genomas son bastante sencillitos, pero que casi todos los genes que contienen, que son predicciones, casi todos se desconoce su función por completo. También encontramos otros virus que tienen esta forma, dicen que tienen forma de limón, se llaman los lemon-shaped viruses, son fuselovirus, y son como saquitos donde va incluido pues el material genético que después se inyectan a las arqueas. Este genoma fue muy interesante, es un genoma circular, también es pequeñito, pero lo interesante es que todos los ORFs, excepto estos que están aquí, todos los demás están codificados en una sola de las cadenas del DNA. ¿Por qué? No tenemos idea. Y además todos los genes que están como bien caracterizados y que se sabe que otros fuselovirus tienen a nivel mundial, están en esta región, de tal forma que el genoma está como dividido en 2. Lo que tenemos, o sea, es como todo lo que tiene tu familia y esto es como lo particular que tienes tú. Y además encontramos un montón de partículas virales, que quién sabe qué sean. O sea, son virus de México que que están así esperando que alguien los pueda analizar. No tenemos ni idea, sabemos que están ahí, no hemos recuperado secuencias de ellos porque tienen son bastante limitados en concentración, incluso en enriquecimientos de virus.
Y así se ven los genomas. El Aramenus que les había platicado, lo hemos encontrado en varios sitios dentro del campo geotérmico. Ajá. Pero lo interesante es que estos genomas muestran que hay variación entre las poblaciones que viven ya sea en una laguna ácida o en un manantial termal. Ajá. Incluso dentro de un sitio que son a lo más unos cuantos kilómetros puede haber ya incluso variación de poblaciones. Entonces es como un experimento biológico muy bonito, así como han escuchado de todos estos documentales de Yellowstone, que Yellowstone es como un sitio, un laboratorio biológico. Pues nosotros tenemos un mini Yellowstone aquí en México, que podría considerarse a los azufres. Estas son arqueas, así se ven. Esta es una arquea que pertenece a Sulfolobus acidocaldarius. Esta es una especie ya descrita, y bueno, estas se pudieron cultivar, se pudieron enriquecer, les pudimos tomar fotos. Son como saquitos, ajá, y se mueven con estas especies de fimbrias. Y podemos recuperar su genoma completo. Tienen genomas igual muy compactos. Ajá, empieza un gen, termina el gen y ya sigue el otro, y luego el otro, y el otro, y el otro. Son bastante, ahorradoras. Ajá, viven en ambientes bastante hostiles, no hay mucha disponibilidad de recursos, entonces tienen que tener lo necesario para poder vivir, pero al mismo tiempo no desperdiciar. Y pues hacen muchísimas cosas, participan en el ciclaje del azufre, del carbono, pueden utilizar el hierro, participan en muchos ciclos biogeoquímicos que realmente muchos de ellos no se han terminado de explorar, hay muchas reacciones químicas que están como pendientes de determinar. Capacidad de cómo sobreviven esos ambientes, tienen bastantes, tienen proteínas que estabilizan su DNA. A las arqueas no les gusta mucho estar sintetizando proteínas. Ajá. Lo que más bien hacen es tener un conjunto de proteínas, que son las chaperonas, que siempre están rearreglando proteínas que están sufriendo daños. Ajá. Les gusta más bien, en lugar de estar sintetizando más cosas, es reutilizar lo que tienen ya dentro. Y pues tienen muchas adaptaciones a sus membranas, no les voy a platicar. Recuerden, las arqueas se distinguen porque utilizan isoprenoides en lugar de los fosfolípidos, y tienen muchos otros complejos que participan en la estabilidad de sus componentes moleculares. Ajá. Ahora, esta es una parte muy bonita, me voy a pasar aquí unos minutos, es lo más actual que hemos hecho, que es estudiar sedimentos termales. Entonces, literalmente, imagínense yo estando ahí en los azufres, voy caminando ahí por el parque y veo unas lamas de color verde que a nadie les interesa, ¿no? Y yo las veo verdes y digo, qué interesante, porque que haya algo haciendo fotosíntesis a estas altas temperaturas y pHs no es como tan habitual. Entonces, es una zona que tiene muchas aberturas, son una pared de piedras y tiene muchas aberturas, de tal forma que hay presencia de fumarolas, ahí está escapando vapores que llevan una cantidad de compuestos que para nosotros son bastante dañinos. O sea, ustedes si se quedan ahí más de 10 minutos respirando lo que emana de ahí, la verdad se sienten muy mal. Ajá, tienen que trabajar muy rápido. Y pudimos recuperar aquí, estos son capita bien delgadita, son a lo más 3 milímetros de profundidad, o sea, es una pequeñita capita nada más. ¿Sí? No, está expuesto, ajá. Pero uno imaginaría que ahí hay oxígeno, ¿no? O sea, pero lo que hemos visto es que la mayoría de los microorganismos están ahí, más bien tienen la particularidad de tener como marcas moleculares que indican que son anaerobios. Y entonces, ¿por qué? Pues porque esto está emanando muchos gases, ajá. Entonces no permite que esté ahí el oxígeno entrando, ajá. Está siempre emanando dióxido de carbono, dióxido de azufre, ajá, cosas que para nosotros son mortales, a ellos son necesarias para vivir. Entonces, bueno, hicimos secuenciación de DNA de estos sedimentos en un primer año y después en otros años, en diferentes temperaturas, como para ver cómo variaban las comunidades de estos microorganismos y si se adaptaban a muchas temperaturas o no. Lo que encontramos es que sí, estos sedimentos están en los azufres, son bastante resilientes, ajá, no importa si hay un disturbio, si cambia la temperatura, siguen estando ahí, están adaptados a estar ahí. Ajá. Siguiendo con las arqueas que encontramos en estos sedimentos termales, encontramos una diversidad impresionante, ajá, de unas cosas que se conocen como los ABC plasmas. Son arqueas que no tienen pared, ajá, es un saquito de solo la membrana, y como no tienen nombre todavía, se han identificado varios grupos filogenéticos y a cada uno le he puesto el A, el B, el C, etc. Entonces son las arqueas abecedario.
Se han descrito muchos linajes de forma independiente en distintos lugares del planeta. Y en este caso en particular no sabemos por qué está como todo el abecedario completo. O sea, hay muchísimos. Ajá. Estas son arqueas de estos ABC-plasmas de otros ambientes. Esta es de una mina en California. Entonces son estos pues saquitos que no se sabe muy bien esto qué es. Estos son como fimbrias, pero no son pilis. O sea, son como morfologías muy particulares que no se han analizado. Y algunas de ellas pueden tener forma de corazón. Lo interesante, y es como así empezó, fue cuando siempre que ustedes encontraban a las ABC-plasmas, resultó que siempre encuentran a estas otras arqueas, que se le conoce como ARMANs, que son Archaeal Richmond Mine Acidophilic Nanoorganisms, ajá, en resumen ARMAN, y solamente se conocían tres, ajá, el ARMAN 1, el ARMAN 2 y el ARMAN 3. Ajá. Y entonces estas arqueas son ultra pequeñas, son las que le decía que están como en el límite teórico de lo que puede ser la vida, miden menos de 500 nanómetros, tienen un volumen celular de 0.009 micrómetros, ajá, y son pequeñísimas. No se han podido todavía aislar en condiciones de laboratorio. Estas son las únicas imágenes que hay. Genomas hay tres genomas. Ahorita voy a platicar un poco de ellos. Y entonces, esto que está aquí es una arma, ¿no? Pero vean que tiene aquí, esto es un virus. O sea, a pesar de que son tan pequeñitos, hay virus que todavía la están infectando. ¿Qué virus son? No se sabe, no tenemos idea, no hay nada que podemos, y son virus que no se conocen, entonces no hay, seguramente están en los metagenomas ambientales, pero no tenemos ni idea de cómo buscarlos. Y lo interesante es que aquí no sé si alcanzan a ver muy claro, aquí, esto que está aquí es un ABC-plasma, ajá, y tiene esta estructura que quién sabe qué sea, ajá. Es una estructura que tienen estas arqueas para comunicarse entre sí, que qué están intercambiando sigue sin explorarse. Entonces lo que nosotros hicimos, que acabamos nos aceptaron el artículo en el ISME en octubre, es una colaboración internacional, es un estudio global para ver justo la diversidad de estas poblaciones de arqueas muy poco exploradas, ¿no? Porque resulta ser que en los azufres hay un representante de ARMAN 1 que por alguna razón es muy abundante, ajá, de tal forma que el genoma que se puede recuperar de los azufres sirvió como un modelo para que otros investigadores exploraran o trataran de recuperar genomas de estos organismos lo más completo posible. Entonces pudimos recuperar en total 27 genomas de microarqueotas. Las microarqueotas justo incluyen a las parvarqueotas. Digo, perdón, las microarqueotas y las parvarqueotas son ARMANs. Ajá. ARMAN 1 y ARMAN 2 son microarqueotas, ARMAN 2 y ARMAN 3 pertenecen a otro filo que son las parvarqueotas. Entonces, antes de esto solamente había 3 genomas y entonces nosotros pudimos incrementar como set de genomas a más de 40. Lo que encontramos es bien interesante, tienen genomas bien pequeñitos, desde 600 kilobases hasta máximo 1.08 megabases. Son genomas bien pequeñitos. Ajá. Su contenido de GC también es bastante bajo en algunos casos, puede estar hasta en 28% de contenido de GC, es la cantidad total de guanina y citosina que tiene un genoma. Y entonces son ultra pequeños con bajo contenido de GC, les hacen falta genes de tRNAs, les hacen falta genes para componentes del ribosoma. Ajá. Sus genes también son más pequeños, ustedes han escuchado de coli por medios como 1 kilobase. Estos genes son chiquitos, como entre 700 pares de bases. Ajá. Y además, lo que es muy impresionante es que todavía, cuando ustedes están analizando y anotando su genoma, dicen, aquí hay un gen, y antes de que termine, ya empieza otro. Ajá. Hay tan poco espacio en el genoma que están sobrelapados los genes. Incluso hay genes que están divididos en dos. Hay un segmento de un gen en un lugar y hay un segmento del gen en otro lugar del genoma. Y se sabe que es funcional porque después se pueden recuperar transcritos. Entonces ahí sí hay como funcionalidad. ¿Cómo lo hacen? Quién sabe, ¿no? Y se ha podido ver que en general hemos recuperado genomas que están bastante completos. Esto aquí está como con zoom a diversidad, es un árbol filogenético basado en 16 proteínas ribosomales. Ajá, aquí están las microarqueotas, aquí están las parvarqueotas. Todo lo que ven aquí en rojo que no tenga una flechita es genomas que pudimos recuperar de diferentes ambientes de China, de Estados Unidos, de España y de México.
Y aquí están los supergrupos, aquí están las Asgard, que ya les he platicado, las TAC, y acá todo este es el DEPAN, que son las arqueas ultra pequeñas. Ajá. Y entonces, lo más bonito es que como pudimos recuperar genomas bastante completos, a partir del ambiente, pudimos inferir algunas predicciones de qué podrían estar pues, haciendo. Y pues más bien la respuesta es que más bien que no, que no son capaces de hacer porque les hace falta muchísimas cosas. No pueden sintetizar sus propios aminoácidos, no pueden sintetizar sus propios nucleótidos, no pueden hacer gluconeogénesis, no tienen las vías de la ribosa, de las pentosas, perdón. Les hacen falta cosas que son fundamentales para la vida. Y entonces, pues la predicción, cuando se encontraron esos genomas, es que deberían interactuar con otros representantes. Y pues uno de ellos son los plasmas, donde ya les había enseñado que tienen esta pequeña como conexión. Seguramente por ahí están intercambiando algunas cosas necesarias para que estas arqueas pequeñas puedan sobrevivir. Entonces, es muy bonito. Entonces, aquí está el poder de la metagenómica. En estos ambientes donde están estos grupos nuevos, pocos conocidos, se pueden recuperar genomas completos y se puede hacer inferencias sobre sus metabolismos a un nivel bastante detallado. Entonces, lo que sabemos es que estas arqueas participan en el reciclado de carbono y en el reciclado de nitrógeno, pero que lo hacen dependiendo de otros. No pueden vivir aisladas, necesitan a fuerzas de alguien más. ¿Y de quiénes más? Pues de estos ABC plasmas hay un solo ejemplo de una arquea Arman que se ha podido incrementar su abundancia cuando también se incrementa la abundancia de un linaje de ABC plasma que es el linaje G, que recientemente ya le tiene un nombre, se llama cuniculiplasma, y entonces cuando uno es abundante, el otro también. Entonces les tomaron fotos a estos enriquecimientos y vieron que sí, efectivamente tienen un tipo de interacción que se desconoce muy bien cómo es, pero se sabe que sí están interactuando. Entonces, miren, este es de los lugares que nosotros recuperamos estos genomas de arqueas pequeñitas. Siempre, en todos, absolutamente todos, encontrábamos siempre a las ABC plasmas. No hay ni, así, pueden ir a China, España, donde sea, y si aquí están las Arman, siempre va a haber ABC plasmas, siempre. Puede ser que haya diferentes bacterias, otros grupos de virus o otros grupos de arqueas, pero siempre que encuentran a las Arman, siempre encuentran a los ABC plasmas. Entonces, miren, este nada más es como zoom de las figuras anteriores. Aquí está sus árboles filogenéticos basados, estos sí son genes ribosomales, 16S. Y aquí está nuestro representante de México, hay un G-plasma, entonces seguramente aquí en México estas Armans que hemos recuperado deben interactuar, o sea, la predicción es que deberían interactuar con este linaje de las G-plasmas, y en la actualidad lo que estamos haciendo en esta colaboración es ahora empezar a ver cuál es la diversidad de los G-plasmas a nivel mundial. Pero también hay otros linajes de I-plasmas, de E y D plasmas, que todavía no tienen nombre, de C y A plasmas, y hay muchos, así por ejemplo aquí en el C hay al menos 2 representantes, y lo más interesante es que hay muchos plasmas que no sabemos qué son, ni nombre tienen, es como, a ver, no sé, ya deberían ser la Z, la W, no sé, que no se conoce nada de ellos, absolutamente nada, y que están ahí, pues, las secuencias moleculares, genómicas, esperando a que lleguen alumnos que nos ayuden a ver qué son y qué pueden hacer. Está todo esto pues en espera. Y bueno, les dije que a mí me había interesado porque eran verdes. Y entonces, ¿quién está haciendo fotosíntesis? Es un eucariota, es una microalga de un linaje nuevo, que todavía no tiene nombre. Estamos pensando cómo se podría llamar. Pertenece a la familia de las cianidiáceas. Y pudimos recuperar a partir del metagenoma los genomas de los organelos completitos. Aquí está el del cloroplasto y el de la mitocondria. También están bastante compactos, tienen un contenido de GC muy alto. Hemos podido cultivarlas, así se ven. Esto que ven aquí son hongos. Es un grupo que se llama acidimices. Y no lo hemos podido detectar, incluso secuenciando el DNA del ambiente. ¿Por qué? Porque son tan poco abundantes que es muy difícil recuperar incluso a nivel metagenómico sus secuencias.
O sea, hay algunos pedacitos de sus genes ribosomales, pero es muy difícil de encontrarse. Entonces, siempre pues tengan esto en consideración. Ajá, así como las técnicas de cultivo tienen sus limitantes, también las técnicas metagenómicas tienen sus limitantes. Ajá. En este caso es aquellos microorganismos que sean muy poco abundantes en la naturaleza, en este caso un eucariota, los hongos, que tienen genomas grandes, es bastante complicado en algunos casos recuperar señales moleculares de que estén ahí. Ajá. Entonces realmente se complementan ambos enfoques. Aquí cuando ya los podemos cultivar, pues sabemos que hay un hongo, ¿no? Y que es un hongo que además es como de un ambiente extremo. Ahora, lo que está aquí en estas flechitas amarillas, ya sé que no se ve muy bien, pero esto que ven aquí son colonias de bacterias. No sabemos, no las hemos identificado aún, pero donde están estas bacterias no crecen las microalgas. Ajá. Algo están produciendo las bacterias que inhiben el crecimiento de las algas. Entonces ahí también es como una mina de oro porque hay una cantidad de distintos compuestos secundarios que producen estos microorganismos que podrían ser aprovechados pues, para controlar, por ejemplo, blooms de microalgas que hay en el ambiente de vez en cuando. Y bueno, ya para terminar, pues quiero agradecer a los organizadores de esta Semana de los Procariontes, a Ana, bueno, a las dos Anas, Angélica, Jazmín, Katia y Mirna, y bueno, a mis colaboradores, hay muchos a nivel mundial, pero he colaborado más con Luisa Falcón en un proyecto de estudiar microorganismos extremófilos de sitios de la Antártida. Se ha ido a explorar a la península esta como colita que tiene la Antártida y se ha ido desde la orilla hasta el centro de la Antártida para ver cómo cambian las poblaciones de diferentes microorganismos en respuesta a cambio climático. Entonces estamos apenas iniciando ese proyecto y bueno, con Esperanza Martínez del Centro de Ciencias Genómicas y a mis primeros estudiantes, Roberto de la Maestría en Ciencias Biológicas y Fernando y Bianca de la Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Morelia. Y a mis estudiantes de la licenciatura de Ecología, es Marilyn, Julia y Axel. Y bueno, pues a los que nos dan el funding, ¿no? Para hacer esto, tenemos un proyecto PAPIT, que es como de donde sacamos todo para hacer, del CONACYT. Y bueno, colaboramos con un laboratorio nacional que también está allá en la ENES Morelia, que es el de análisis y síntesis psicológica, que tiene un secuenciador, entonces es muy padre porque si quieres secuenciar algo, nada más vas al final del pasillo y te pones de acuerdo y empiezas a secuenciar DNA. Y bueno, también a la SM porque es una asociación bastante incluyente, o sea, realmente ya no debería llamarse como americana, debería ser como asociación internacional, porque 2/3 de los miembros que conforman esta asociación son internacionales. México es una de las comunidades como más ricas en miembros de América Latina. Si alguien tiene deseos de incorporarse a la asociación, me pueden decir, yo puedo dar como cupones para que sea más barato. Pues fui seleccionado como joven embajador este año, en julio fuimos a Nueva Orleans y tuvimos nuestra reunión, entonces es bastante bonito. Esto se los platico porque realmente hay como muchas posibilidades de poder encontrar trabajo y tener como una carrera científica a muy temprana edad haciendo microbiología. Ajá, las microbios de repente es como, ¿quién quiere estudiar microbios? En realidad es una mina de oro que pueden ustedes pues explorar, ¿no? Entonces, bueno, estos son colegas, nuevos amigos a nivel mundial y pues, pues muchas gracias por su atención. Gracias. Sí. Sí. Pues bueno, chicos, tenemos tiempo para algunas preguntas, por favor. ¿Quién se anima? Nadie. El compañero número 1. Pablo. Chico. Padrísima tu... Gracias, Pablo. Tanto. Oye, muchas preguntas, pero una nada más. De los ABC plasmas, Libyen, sospechan que son los organismos con los que están asociados vía estos puentes, ¿no? Que nos reaccionan figuras. Hay evidencia de complementación metabólica a nivel de los genomas de unos y otros que pudiera explicar como es el modelo clásico, ¿no? De simbiontes de genomas reducidos, dependientes de, ¿no? En este caso la señora hospedera que parasita, la que cohabitan y de la que toman algunos, digamos, recursos dando otros. ¿Hay alguna evidencia que van a... Sí, en realidad es un poco más compleja la historia. Estos genomas en realidad no es que representan un solo linaje de estas arqueas, sino lo que se ha visto haciendo análisis filogenéticos
y análisis de clustering de COS, de estas rutas metabólicas de KEGG. Cuando los compara se ve que hay grupos taxonómicos que además también representan a diferentes grupos como funcionales. Dentro de estos hay varios grupos que todavía no se han dicho, esta es la especie tal, esta es la especie tal. Ajá. De microarqueotas se estima que debe representar al menos 14 géneros de los genomas que se pudieron recuperar. Entonces, cada uno de ellos tiene como sus particularidades. Ajá, mi predicción es que realmente estos como, cada uno de ellos podría interactuar con diferentes ABC plasmas, pero quién sabe. Sí se ha hecho esa como complementariedad, ver qué tienen los ABC plasmas que podría servirle a estas arqueas pequeñitas. Y sí se complementan, pero se complica también porque hay reportes, un solo reporte que dice que estas arqueas pequeñitas también pueden ir a afectar a bacterias y parece ser que les inyectan algo que hace que se lisen. Entonces, si se lisan, pues esos contenidos que dejan ahí las células bacterianas podrían ser utilizados por estas arqueas para extraer esos nucleótidos o aminoácidos del ambiente. Entonces, parece que tienen varias estrategias, o sea, como que en algunos casos son como patógenos de bacterias y en algunos son como cuates de estos ABC plasmas por alguna razón, porque no las destruyen. O sea, podrían ser alguna relación de simbiosis, que algo le falte a los ABC plasmas, que no se sabe qué es, o que sean parasíticas. Entonces, es bastante inquietante saber cómo qué están haciendo ahí, ¿no? Entonces, en menos de 3 milímetros de profundidad puede pasar este zoológico de funciones y cosas desconocidas. Entonces, ahora imagínense la escala de los azufres, o imagínense la escala de México, o sea, qué cantidad de microbios no hay ahí esperando que alguien los analice. Entonces, eso es como lo emocionante, ¿no? Y que ya no es necesario tener que aislarlos. Claro, si los puedes aislar, puedes hacer muchísimos más experimentos. Pero si puedes solo tener su material genético, eso te es la puerta a descubrir muchísimas cosas. Es como los primeros pasos para seguir explorando y avanzando. Entonces, vean qué repercusión ha tenido. Estas arqueas, las que se han encontrado en este año, incluso nos dicen que nosotros eucariotas tenemos una relación con ellas. Ajá. Una de las grandes preguntas del origen de los eucariotas es cómo surge esa como complejidad. Ajá. O sea, bacterias arqueas son células individuales, etc. Ajá. ¿Cómo se da eso? Entonces, pues obviamente está el enfoque de Lynn Margulis, de endosimbiosis, incorporar funciones de diferentes miembros para crear algo más complejo, pero hay teorías, bueno, hipótesis más bien, no teorías, no hipótesis, de que las arqueas podrían haber sido como una especie como de núcleo receptor para las bacterias, porque, bueno, no se los platiqué, pero las arqueas tienen características cercanas a eucariotas a distintos niveles, transcripción, traducción, muchas cosas que ocurren en el núcleo de los eucariotas ocurren en las arqueas. Pero, si ven ustedes el eucariota, el citoplasma tiene funciones que más bien asemejan funciones de bacterias. Entonces está esta hipótesis ahí que había una arquea que tenía algunas capacidades que ahora reconocemos de eucariotas, como las asgararquiotas, que tuvieron interacción con bacterias y de alguna forma, o sea, hay ejemplos en la actualidad de Tío Margarita, creo, no recuerdo, que son arqueas que justo al ladito están englobando a bacterias. Entonces, podría ser algo así. Entonces, vean qué bonito utilizar estas técnicas como para encontrar a esos eslabones perdidos de la evolución. Bueno. Sí. ¿Alguna más, chicos? ¿No? ¿Y qué me dices de, me llamó muchísimo la atención lo de los genes que dijiste que estaban en alguna parte del genoma? No sé si entendí mal, que había un pedacito en una parte del genoma y en otro pedacito estaba otra parte del gen. Esos genes se codifican para proteínas y entonces son multilóbulos, esos... No, es como si tú tuvieras un gen para lo que a ti te interese, una única proteína individual. Y claro, si tú ves que le hace falta un cacho, dices, pues eso ya no funciona, ¿no? Es un pseudogen, ya no tiene todo lo necesario para funcionar. Sí, pero en este caso estos genes son solo de un dominio. Entonces está partido en dos y de alguna forma se transcribe un cachito y se transcribe el otro y en algún lugar eso se empalma y se puede ir a ribosoma a sintetizar la proteína. Pero, ¿cómo? ¿Quién sabe? Así, más detalles no se conocen. ¿Qué me dices de, bueno, crees que en esos genomas
¿Quién sabe? No, yo creo que más bien han ido perdiendo muchas capacidades metabólicas, más que los genes que tengan ahí tengan capacidad de hacer más cosas, no lo creo. Yo creo que más bien han ido perdiendo cosas y dependen cada vez más de otros miembros de su comunidad. Sí. Yo una pregunta, perdón. Sí. Me llamó la atención de que si es que algunos no pueden sintetizar sus aminoácidos y nucleótidos. Sí. Entonces son como más parecidos a virus que a procarionte, ¿no? Pues. O sea, y no sé, pero sí tienen ribosomas. Sí. Esa es como la gran cosa, ¿no? Que sí pueden sintetizar, pueden adquirir nucleótidos o aminoácidos del ambiente y entonces, ya que están ahí, sí pueden sintetizar sus proteínas, que en los virus pues no tienen ribosomas y entonces no pueden sintetizarlas, ¿no? Necesitan a fuerzas de infectar a un hospedero para hackear literalmente todo su componente molecular para dedicarse ahora solo a sintetizar proteínas de los virus. Entonces, en este caso ellos sí pueden, o sea, tienen sus ribosomas, la cosa es de dónde los obtienen. Entonces, o hay rutas metabólicas que desconocemos por completo, pero lo más probable es que sean incorporados del ambiente, que también es bastante difícil de arriesgarse a decir eso, porque nucleótidos y aminoácidos a 90 grados, a pH 2, son muy inestables. Entonces, seguramente hacen algo rápido y de ahí los agarran y se los, ¿no? Entonces, ese es su gran limitante. Ajá. La gran limitante que tienen estos arqueas pequeñas es disponibilidad de aminoácidos y de nucleótidos. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Ah, muchas gracias. Sí, de la facultad, gracias. Gracias. Gracias, Pablo.